Hay cosas en esta vida que uno no debería tocar, territorios que no están hechos para ser conquistados, fuerzas que llevan milenios esperando en silencio a que alguien cruce la línea. Yo crucé esa línea, me paré frente a la selva con mis máquinas, mis permisos legales y mi arrogancia de hombre exitoso, y creí que podía doblegarla. Creí que la naturaleza era solo un obstáculo entre mi ambición y mi fortuna. Pero la selva tiene memoria y la selva tiene dueña. Ella no grita, no amenaza con palabras ni te da segundas oportunidades. La Madremonte simplemente cobra, y cuando cobra, lo hace de una forma que ningún médico puede explicar, ningún cura puede exorcizar, ningún dinero puede revertir. Te convierte en aquello que destruiste, te hace sentir en tu propia carne el dolor que causaste, raíz por raíz, árbol por árbol. Mi piel se volvió corteza, mis venas se llenaron de savia, y lo peor de todo es que sigo consciente, atrapado en este cuerpo que ya no reconozco, sintiendo cómo algo crece dentro de mí que no debería estar ahí. Ahora, cuando cierro los ojos, ya no veo a mi familia, ni mi empresa, ni mis logros. Veo el rostro de ella, cubierto de musgo y raíces, con ojos que ardían como brasas verdes en la oscuridad. Veo sus manos de ramas hundiéndose en mi pecho mientras pronunciaba mi condena. Y siento cada metro cuadrado de selva que sigue siendo destruido en algún lugar del mundo, como si me arrancaran pedazos del alma. Esta no es una historia de advertencia. Es un testimonio de lo que pasa cuando olvidas que la naturaleza no es tuya para tomar. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero está de tu lado? Que todo lo que tocas se convierte en oro. Que cada decisión que tomas es la correcta. Que nada ni nadie puede detenerte. Yo viví así durante 15 años. Mi nombre es Rodrigo Salazar, y antes de que todo cambiara, yo era el dueño de una de las empresas madereras más exitosas del país. No nací rico, me costó un chingo de trabajo llegar hasta arriba, pero lo logré. Y cuando miras el mundo desde la cima, todo se ve tan pequeño, tan fácil de conquistar. El proyecto que cambiaría mi vida llegó un martes de marzo, una propuesta millonaria para explotar una zona virgen de selva en el sur, cerca de la frontera. 800 hectáreas de bosque primario, intacto, lleno de maderas preciosas que valían una fortuna en el mercado internacional. Los números bailaban en mi cabeza. Cedro, caoba, nogal. 3 años de trabajo y me retiraría antes de los 40. Compraría esa casa en Miami que tanto le gustaba a mi mujer. Mis hijos irían a las mejores universidades. La chamba perfecta. Los permisos fueron sorprendentemente fáciles de conseguir. Un par de firmas, algunos sobres que cambiaron de manos en oficinas con aire acondicionado, y listo. La zona estaba catalogada como de bajo impacto ambiental, aunque todos sabíamos que eso era pura mentira. Pero ¿a quién le importaba? El negocio era legal sobre el papel. Contraté a los mejores operadores de maquinaria pesada, compré equipos de última generación y en menos de 2 meses ya teníamos el campamento base instalado en el corazón de la selva. La primera vez que pisé ese terreno lo recuerdo perfectamente. El aire era denso, húmedo, tan espeso que casi podías masticarlo. Los árboles se alzaban como gigantes de 100 años. Sus copas formaban un techo verde que apenas dejaba pasar la luz del sol. Todo estaba vivo ahí. Cada centímetro vibraba con sonidos de pájaros, insectos, animales que nunca veía pero sentía observándome.
Mis socios miraban el lugar con codicia. Yo veía puros billetes creciendo en esos troncos, pero desde el principio hubo advertencias. Los lugareños del pueblo más cercano, un caserío miserable a 20 kilómetros del campamento, se negaban a trabajar para nosotros. Decían puras pendejadas de leyendas y espíritus. Una vieja cascarrabias, doña Carmela se llamaba, se paró frente a mi camioneta el día que llegamos con el primer cargamento de maquinaria. Sus ojos eran negros como pozos sin fondo y me miró con una mezcla de lástima y miedo que me sacó de onda. «No toque ese monte, patrón», me dijo con voz temblorosa. «Ahí vive ella. La Madremonte no perdona a quien lastima su territorio. He visto lo que les pasa a los hombres que osan profanar la selva. No vuelven siendo los mismos, si es que vuelven». Me reí en su cara. Puras cosas de viejos locos, pensé. Supersticiones de gente que nunca ha salido de su rancho. Le di $20 para que se largara y seguí mi camino. Los trabajadores que contraté de la ciudad no tenían esos reparos. Eran profesionales, gente que había trabajado en decenas de proyectos similares. Instalamos generadores, levantamos barracas, trazamos las rutas de acceso. Todo iba según lo planeado. Mi única preocupación era maximizar las ganancias y minimizar los tiempos. El contrato estipulaba multas por cada día de retraso, así que presioné a los muchachos para empezar la tala apenas estuviéramos listos. Recuerdo la primera mañana de trabajo real, el rugido de las motosierras rasgando el silencio de la selva, el crujido de los primeros árboles cayendo, ese sonido profundo que retumbaba en el pecho como un trueno. Mis hombres trabajaban con eficiencia mecánica, derribando gigantes de 200 años en cuestión de minutos. Yo estaba ahí, supervisando, sintiendo esa euforia del conquistador. Cada árbol que caía era dinero en mi bolsillo, poder acumulándose. Pero algo cambió ese día. El aire se volvió más pesado, más agrio. Había un olor extraño que empezó a flotar por el campamento, como a tierra mojada mezclada con algo dulce y podrido. Los muchachos lo notaron, pero nadie dijo nada. Todos pensamos que era normal, parte del proceso de la tala. La selva liberando sus jugos, descomponiéndose bajo nuestras máquinas. Esa primera noche en el campamento fue rara. El silencio después del trabajo era absoluto, opresivo. Ni grillos, ni ranas, ni pájaros, nada. Como si todos los animales hubieran huido o se hubieran escondido. Algunos trabajadores comentaron que se sentían observados, que había sombras moviéndose entre los árboles que quedaban en pie. Yo les dije que dejaran de mamar, que era el cansancio jugándoles una mala pasada. Abrimos unas cervezas y tratamos de relajarnos, pero yo también lo sentía, esa sensación de algo presente, de algo enorme y antiguo despertando alrededor nuestro. La racionalicé. Le eché la culpa al estrés, a la altitud, a la humedad. Me repetí una y otra vez que no existían los fantasmas ni las maldiciones, que todo eso era cuento de ignorantes. Yo era un hombre de negocios, un hombre moderno. No iba a dejarme asustar por la oscuridad y los sonidos del bosque. Las primeras 2 semanas avanzamos brutal. Cientos de árboles derribados, toneladas de madera procesada y lista para transportar. Los números superaban las proyecciones. Yo estaba eufórico. Llamaba a mi esposa todas las noches para contarle sobre el éxito del proyecto. Ella notaba algo raro en mi voz. Decía que sonaba cansado, nervioso. Le mentí. Le dije que todo estaba perfecto, pero la verdad es que cada noche dormía peor. Tenía sueños extraños, pesadillas donde los árboles sangraban cuando los cortábamos, donde la tierra gemía como si tuviera vida propia.
Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo descontrolado. Y ese olor, ese maldito olor a humedad y podredumbre, se pegaba a mi piel sin importar cuántas veces me bañara. La tercera semana fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras de verdad. No de golpe, no como en las películas donde todo explota y sale el monstruo. No, fue gradual, como una enfermedad que se mete poco a poco en tu cuerpo sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Los trabajadores comenzaron a quejarse de cosas extrañas, pequeñas al principio, fáciles de ignorar. El primer incidente fue con Jacinto, mi operador de excavadora más experimentado. Llevaba 20 años en el negocio. Había trabajado desde Alaska hasta la Patagonia. Un tipo duro, de esos que no se asustan por nada. Vino a mi barraca una mañana con la cara desencajada, los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Me contó que la noche anterior, mientras revisaba su máquina antes de apagarla, escuchó algo debajo del chasis. Un raspar seco, de como uñas contra metal, seguido de un gemido bajo que no sonaba ni animal ni humano. Le dije que seguro era algún bicho, un armadillo o algo así, que buscaba refugio bajo la excavadora. Pero Jacinto negó con la cabeza, terco. Insistía que el sonido venía de abajo, de la tierra misma, como si algo estuviera intentando salir del suelo. Me mostró las manos, le temblaban sin control. Le di el día libre. Pensé que el calor y la humedad lo estaban afectando. 2 días después presentó su renuncia y se largó sin esperar su liquidación completa. Después de Jacinto se fueron 3 más, todos con las mismas excusas vagas: problemas familiares, mejor oferta en otro lado, cansancio. Pero yo veía el miedo en sus ojos cuando se despedían. El miedo puro y crudo de gente que había visto algo que no podían explicar. Contraté reemplazos de la ciudad, muchachos más jóvenes que necesitaban la chamba y no hacían tantas preguntas. Error fatal. Los árboles empezaron a comportarse raro. Sí, ya sé cómo suena, pero es la única forma de describirlo. Cuando caían, algunos sangraban. No metáforas, no exageraciones. Sangraban líquido rojo oscuro, espeso, que brotaba de los cortes de las motosierras. Al principio pensamos que era savia, mezclada con algún mineral del suelo, óxido de hierro o algo científico. Pero el olor era inconfundible. Era sangre, sangre de verdad. Llamé a un ingeniero forestal para que revisara el fenómeno. Tomó muestras, las analizó en su laboratorio portátil. Me llamó al día siguiente con la voz entrecortada. Las muestras contenían hemoglobina, células que no debían estar ahí, proteínas animales mezcladas con celulosa vegetal. Me dijo que era imposible, que tenía que ser contaminación del equipo o un error en el análisis. Le pedí que repitiera las pruebas. Se negó. Empacó sus cosas y se fue esa misma tarde sin cobrar. Pero lo peor no era la sangre. Lo peor eran los sonidos nocturnos. El campamento estaba ubicado en un claro artificial que habíamos abierto, rodeado por la selva densa que aún quedaba en pie. Cada noche, después de las 10, cuando apagábamos los generadores y todo quedaba en silencio, comenzaba un zumbido bajo, pulsante, como si viniera de debajo de la tierra. Vibraba en los dientes, en los huesos, en el estómago. Te hacía sentir náuseas físicas. Algunos muchachos juraban escuchar voces entre el zumbido. Susurros en un idioma que nadie reconocía. Palabras que sonaban antiguas, anteriores a cualquier lengua moderna. Yo también las escuchaba, aunque me costaba la vida admitirlo. Era como si la selva misma estuviera hablando, quejándose, maldiciendo.
Trataba de convencerme de que era el viento pasando entre los árboles, con resonancia acústica natural. Pero sabía que me estaba mintiendo. La cuarta semana perdimos a Esteban. Era mi supervisor de campo, un tipo responsable con familia, 3 hijos pequeños. Una noche simplemente no regresó de su ronda de inspección. Organizamos grupos de búsqueda al amanecer. Peinamos el área durante 2 días. Lo encontramos a 5 kilómetros del campamento, acurrucado al pie de un árbol gigante que todavía no habíamos talado. Estaba vivo, pero no respondía, los ojos abiertos mirando la nada. Cuando finalmente logramos que hablara, solo repetía lo mismo una y otra vez. La vio. La vio caminando entre los árboles, alta como los troncos, cubierta de musgo y lianas, con ojos que brillaban verde en la oscuridad. Decía que ella le había hablado, que le había mostrado el futuro, que todos íbamos a pagar por lo que estábamos haciendo. Y los paramédicos que vinieron a recogerlo dijeron que tenía un shock psicótico severo. Yo sabía que era algo más. Después de Esteban, el campamento cambió. Ya nadie bromeaba durante las comidas. Los muchachos trabajaban en silencio, mirando constantemente hacia la línea de árboles, como esperando que algo saliera de ahí. Las máquinas empezaron a fallar sin razón aparente. Baterías nuevas que amanecían descargadas, cables cortados como si algo los hubiera masticado, herramientas que desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Una mañana encontramos marcas en los troncos de los árboles que rodeaban el campamento. Símbolos tallados profundos en la corteza, dibujos que parecían garras o manos deformadas. No eran obra humana. Los cortes eran demasiado precisos, demasiado profundos para hacerse sin herramientas. Y aparecían de la noche a la mañana docenas de árboles marcados como si algo estuviera delimitando territorio. Yo seguía presionando. Seguía ordenando que se talara más rápido, más eficiente. En mi cabeza, si terminábamos el trabajo rápido, si salíamos de ahí pronto, todo volvería a la normalidad. Era pura negación. Cada árbol que caía hacía que el ambiente se volviera más pesado, más hostil. La selva nos estaba rechazando, y yo era demasiado terco para escuchar. El olor a podredumbre se intensificó. Ya no era solo en el aire, estaba en la ropa, en la comida, en el agua que bebíamos. Algunos muchachos desarrollaron erupciones en la piel, ronchas rojas que picaban como fuego. El médico del campamento no tenía explicación. Recetaba antihistamínicos que no servían de nada. Era como si la selva misma se hubiera vuelto tóxica para nosotros. Y entonces, una noche de luna nueva, cuando la oscuridad era absoluta y el zumbido alcanzaba su punto más intenso, la vi por primera vez. Solo fue un segundo, un destello entre los árboles cuando salí a mear. Una silueta imposiblemente alta, femenina pero no humana, cubierta de vegetación, que se movía como si tuviera vida propia. Sus ojos me encontraron en la oscuridad. Brillaban con ese verde enfermizo, y en ese momento supe con certeza absoluta que todo lo que habían dicho los viejos del pueblo era verdad. La Madremonte era real. Y yo había despertado su ira. Después de verla esa primera vez entre los árboles, traté de convencerme de que había sido una alucinación. El cansancio, el estrés, la falta de sueño, todo eso te puede jugar malas pasadas en la mente. Pero mi cuerpo sabía la verdad. Algo había cambiado en mí desde ese momento, como si una parte de mi cerebro hubiera aceptado lo que mis ojos vieron, mientras mi razón seguía negándolo. Empecé a tomar pastillas para dormir, doble dosis, lo que fuera para no estar consciente durante la noche. Pero las pastillas no funcionaban, o más bien,
funcionaban demasiado bien. Me dejaban en un estado entre el sueño y la vigilia, donde todo se volvía más real, más vívido. Soñaba que caminaba por la selva, que los árboles se doblaban para mirarme, que el suelo pulsaba bajo mis pies como un corazón gigante. Y ella siempre estaba ahí, ni en la periferia de mi visión, siguiéndome, esperando. La quinta semana tomé la decisión más estúpida de mi vida. Decidí hacer una inspección nocturna yo solo. Necesitaba demostrarme que no tenía miedo, que seguía siendo el mismo hombre que había empezado este proyecto. Agarré una linterna potente, un machete por si acaso, y salí del campamento pasadas las 11 de la noche. Los muchachos que estaban de guardia me miraron como si estuviera loco. Tenían razón. La selva de noche es otro mundo. La linterna creaba un cono de luz que solo hacía más profunda la oscuridad alrededor. Cada paso que daba sonaba amplificado, las hojas crujiendo bajo mis botas, las ramas rozando mi ropa. El zumbido estaba ahí, constante, pero esta vez no venía del suelo. Venía de todas partes, como si los árboles mismos estuvieran vibrando. Sentía el estómago encogiéndose, pero seguí caminando hacia la zona de tala más reciente. Cuando llegué al claro que habíamos abierto esa semana, el olor me golpeó como un puñetazo. No era el olor a podredumbre que ya conocía. Era algo peor, más intenso, como carne descomponiéndose mezclada con tierra húmeda y vegetación fermentada. La linterna empezó a parpadear sin razón. Le di un golpe y volvió a funcionar, pero la luz se había vuelto más débil, amarillenta. Los tocones de los árboles que habíamos talado brillaban. No es metáfora ni exageración. Brillaban con una fosforescencia verde pálida, como esos hongos que ves en documentales. Me acerqué a uno y lo toqué. Estaba caliente, palpitante, como si tuviera pulso. Retiré la mano de golpe, el corazón latiéndome en las sienes. Eso no era normal. Nada de esto era normal. Y entonces la escuché. Su voz era como el viento pasando entre cañas huecas, seca y antigua, pero formaba palabras perfectamente claras. Hablaba en español, pero con un acento que no era de ningún lugar que yo conociera. Decía mi nombre, Rodrigo, una y otra vez. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Venía de todas las direcciones a la vez, imposible de ubicar. Me di la vuelta intentando encontrar la fuente del sonido, la linterna cortando el aire como una espada inútil. Y ahí estaba. Salió de entre los árboles como si siempre hubiera estado ahí, como si la selva misma se hubiera condensado en forma humana. Media por lo menos 3 metros de altura, su cuerpo era una amalgama de raíces, musgo, lianas y algo que parecía carne pero no lo era. Su piel, si se le podía llamar así, era corteza viva que se movía, respiraba, pero su rostro, su maldito rostro, es lo que nunca voy a poder olvidar. Era de mujer, hermoso y terrible al mismo tiempo. Rasgos perfectos tallados en madera oscura, cubiertos por una película de musgo verde brillante. Pero sus ojos, esos ojos ardían con un fuego verde que no producía calor sino frío, un frío que te congela el alma. Me miraba con una mezcla de tristeza y furia que me hizo sentir como un insecto, como algo insignificante y despreciable. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, clavado en el suelo mientras ella se acercaba. Cada paso que daba hacía que brotaran hongos del suelo, que las plantas a su alrededor crecieran de forma acelerada. La vegetación la seguía como si fuera parte de ella, o ella parte de la vegetación. Era imposible saber dónde terminaba la selva y dónde empezaba la madremonte. Cuando estuvo frente a mí, extendió una mano. Sus dedos eran ramas retorcidas con garras de madera en las puntas, cubiertas de una sustancia viscosa
que goteaba al suelo. Me tocó el pecho, justo sobre el corazón, y el dolor fue instantáneo y abrumador. No era dolor físico solamente, era algo más profundo, como si estuviera arrancándome pedazos del alma, reemplazándolos con otra cosa. Habló entonces, y sus palabras quedaron grabadas a fuego en mi mente. Me dijo que había profanado su territorio, que había destruido lo que llevaba siglos creciendo, que había ignorado todas las advertencias. Su voz no sonaba enojada, sonaba decepcionada, como una madre castigando a un hijo descarriado. Y eso de alguna forma era peor que cualquier grito o amenaza. El castigo que me impuso no fue la muerte. Eso hubiera sido misericordia. Me dijo que me convertiría en lo que había destruido, que sentiría cada árbol talado como si fuera mi propia carne siendo desgarrada, que viviría el resto de mis días como advertencia para otros que pensaran desafiarla. Su mano se hundió más profundo en mi pecho y sentí algo entrar en mi cuerpo, algo vivo que se extendía por mis venas como veneno. Recuperé el control de mis piernas y corrí. Corrí como nunca en mi vida, tropezando con raíces, rasguñándome con ramas, cayendo y levantándose una y otra vez. Podía escuchar su risa detrás de mí, o tal vez era el viento, o tal vez era mi propia mente quebrándose. Llegué al campamento con las manos sangrando, la ropa desgarrada, gritando incoherencias. Los guardias me agarraron, pensaban que me había atacado un animal. Les grité que evacuaran el campamento, que nos fuéramos de ahí inmediatamente. Me miraban como si estuviera loco, y tal vez lo estaba. Pero cuando me llevaron a mi barraca y me quité la camisa frente al espejo, vi la marca. En el centro de mi pecho, donde ella me había tocado, había una huella perfecta de su mano. No era un moretón, era algo más. La piel había cambiado de textura, se veía ligeramente rugosa, más oscura. Ahí fue cuando empezó la transformación, el castigo verdadero. Esa misma noche, mientras trataba de procesar lo que había pasado, sentí las primeras señales. Un picor intenso en las manos y los pies, como si miles de hormigas caminaran bajo mi piel. La marca en mi pecho había comenzado a extenderse, líneas oscuras que se ramificaban como raíces, creciendo hacia mis hombros y abdomen. Organicé la evacuación del campamento al amanecer. Les dije a los trabajadores que había recibido órdenes de suspender el proyecto por problemas legales. Algunos se fueron sin hacer preguntas, aliviados de poder salir de ahí. Otros me miraban sabiendo que había algo más, pero no dijeron nada. En 3 días, el campamento estaba vacío, las máquinas silenciosas, la selva recuperando lentamente el terreno que habíamos tomado. Regresé a la ciudad pensando que alejarme de la selva detendría lo que me estaba pasando. Error fatal. La maldición no era geográfica, estaba dentro de mí, creciendo como una semilla en tierra fértil. Las líneas oscuras en mi piel se extendían cada día más, formando patrones que parecían mapas de ríos o sistemas de raíces. Y con cada centímetro que avanzaban, sentía que dejaba de ser humano un poco más. La primera semana después de regresar a la ciudad fue un infierno de negación. Me metí en mi casa, cerré las cortinas y traté de funcionar como si nada hubiera pasado. Mi esposa notó de inmediato que algo andaba mal, pero le mentí. Le dije que había contraído alguna infección en la selva, que el médico me había dado antibióticos, que todo estaría bien. Ella me miraba con preocupación, tocando mi frente para verificar si tenía fiebre. Yo apartaba su mano antes de que pudiera sentir la textura de mi piel cambiando. Las líneas oscuras que habían empezado en mi pecho se extendían con una velocidad aterradora.
Al tercer día cubrían todo mi torso. Bajaban por mis brazos como enredaderas trepadoras. No eran solo cambios de pigmentación. La piel, literalmente, se estaba transformando. Al tacto, ya no era suave y tenía una rugosidad que me recordaba a la corteza de un árbol. Cuando me bañaba y pasaba la toalla, pequeñas escamas de lo que parecía madera seca se desprendían y caían al suelo del baño. El olor también empeoró. Ya no era el olor a podredumbre de la selva, ahora era algo distinto. Olía a tierra húmeda, a musgo, a savia fresca. Era un olor orgánico, vivo, que emanaba de mis poros sin importar cuántas veces me bañara o cuánto perfume me pusiera. Mi esposa comenzó a hacer comentarios. Decía que olía raro, que tal vez la tubería del baño estaba tapada. Yo asentía y prometía llamar al plomero. Pero lo peor no era lo visible. Lo peor era lo que sentía por dentro. Había algo creciendo en mi interior. Lo sentía moviéndose, expandiéndose. Era como si tuviera raíces extendiéndose a través de mis órganos, enredándose en mis huesos. El dolor era constante pero extraño. No era como el dolor de una herida o una enfermedad. Era el dolor de algo ajeno, apoderándose de ti, colonizando tu cuerpo, célula por célula. Fui al hospital la segunda semana. Le dije al doctor que tenía una erupción extraña, que había estado en la selva y creía haber contraído algo. Me hicieron análisis de sangre, biopsias de piel, rayos X, resonancias magnéticas. Los resultados fueron imposibles. El doctor me citó con cara de no entender nada. Me mostró las imágenes. Había estructuras en mi cuerpo que no deberían estar ahí. Fibras que se parecían a celulosa vegetal entrelazadas con mi tejido muscular. Me derivó a un especialista, luego a otro, luego a un tercero. Todos llegaban a la misma conclusión. Era imposible. Lo que veían en las pruebas no podía existir en un organismo humano vivo. Alguno sugirió que era un parásito desconocido. Otro habló de una mutación celular sin precedentes. Me recetaron antiparasitarios, esteroides, inmunosupresores. Nada funcionaba. La transformación seguía avanzando implacable. A las 3 semanas, mis manos empezaron a cambiar de forma. Los dedos se alargaron ligeramente. Las articulaciones se volvieron más rígidas. Las uñas se oscurecieron y engrosaron, tomando una apariencia similar a la corteza de árbol. Cuando trataba de hacer un puño, escuchaba crujidos secos, como ramas siendo dobladas. El tacto también cambió. Donde antes sentía textura y temperatura, ahora había una sensación amortiguada, como si tocara el mundo a través de guantes gruesos. Mi esposa me encontró una noche examinando mis manos bajo la luz del baño. Entró sin avisar y me vio las palmas cubiertas de esas líneas oscuras, ramificadas, la piel con textura de madera. Grité que saliera, cerré la puerta de un golpe. La escuché llorar del otro lado. Al día siguiente le dije que tenía que irme por un tiempo y que necesitaba buscar tratamiento especializado. Se negó a dejarme ir solo, pero fui más terco. Hice las maletas y me mudé a un hotel. En la soledad de esa habitación de hotel fue donde realmente pude documentar lo que me estaba pasando. Me tomaba fotos todos los días. Llevaba un registro escrito de cada cambio. Al mes, mis brazos y piernas estaban completamente cubiertos por esa piel corteza. La textura era tan similar a la de un árbol que cuando cerraba los ojos y tocaba mi antebrazo, juraba estar tocando el tronco de un cedro. El color también había cambiado, de mi tono moreno natural a un marrón grisáceo con tonos verdosos. Pero lo más aterrador empezó en la 5ª semana, las protuberancias.
pequeñas al principio, como verrugas duras que brotaban al azar en mi espalda, hombros y muslos. Crecían lentamente y cuando las tocaba eran sólidas como madera. Intenté cortar una con un cuchillo y el dolor fue indescriptible, como si estuviera cortando mi propia carne. Pero lo que salió no fue sangre. Fue una savia espesa y transparente que olía a pino. Busqué ayuda espiritual desesperado. Fui con curanderos, chamanes, sacerdotes. Todos reaccionaban igual cuando veían mi piel. Retrocedían con miedo, negaban poder ayudarme. Un viejo brujo de un pueblo cercano me dijo que reconocía la marca, que era el castigo de la Madremonte y que no había forma de revertirlo. Me explicó que ella no perdona a quien destruye su dominio, que su venganza es eterna. Le supliqué que intentara algo, lo que fuera. Se negó y me pidió que me fuera. Un cura aceptó intentar un exorcismo. Fue patético y desesperanzador a la vez. Rezó sobre mí durante horas. Roció agua bendita que se evaporaba al tocar mi piel con un siseo. Cuando terminó, exhausto, me miró con lástima. Me dijo que lo que yo tenía no era posesión demoníaca. Era algo más antiguo, algo que precedía al cristianismo. Entidades de la tierra que seguían sus propias leyes. Me bendijo y me despidió con tristeza en los ojos. A los 2 meses ya no podía salir a la calle. Mi apariencia era demasiado obvia, demasiado perturbadora. La piel de mi cara había comenzado a cambiar también. Líneas oscuras subiendo por mi cuello, extendiéndose hacia mi mandíbula. Mis ojos, que siempre habían sido café oscuro, ahora tenían un tinte verdoso. La gente me miraba con horror cuando salía a comprar comida. Los niños lloraban al verme. Pero lo más cruel del castigo no era lo físico, era lo que sentía constantemente. Cada vez que en algún lugar del mundo talaban un árbol, yo lo sentía. Era como un pinchazo agudo en alguna parte de mi cuerpo, un dolor súbito que duraba segundos, pero se repetía cientos de veces al día. Sabía que estaba conectado de alguna forma a todos los bosques, sintiendo su agonía, su destrucción. Me estaba volviendo loco con esa sensación constante de dolor ajeno. Dejé de comer carne, dejé de comer casi cualquier cosa. Mi cuerpo ya no lo pedía. En cambio, sentía una necesidad extraña de estar bajo el sol, de tener las manos enterradas en tierra. Compré plantas para mi habitación del hotel y descubrí que cuando las tocaba me sentía mejor, como si absorbiera algo de ellas o ellas de mí. Era una conexión que no podía explicar, pero que necesitaba para funcionar. Mi esposa vino a buscarme al 3er mes. Logró encontrar el hotel donde me hospedaba. Tocó la puerta de mi habitación y cuando abrí, su reacción fue peor que cualquier pesadilla. Se llevó las manos a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas de horror. No podía reconocerme. Yo ya no era el hombre con quien se había casado. Era algo intermedio, algo que dejaba de ser humano con cada día que pasaba. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la selva. 6 meses desde que la Madremonte me tocó y mi vida como humano terminó. Ahora vivo escondido en una cabaña abandonada en las afueras de la ciudad, lejos de miradas curiosas o aterradas. No tengo otra opción. Lo que soy ahora no puede caminar entre la gente sin causar pánico o repulsión. Ya no soy Rodrigo Salazar, el empresario exitoso. Soy algo más, algo intermedio, algo que no debería existir. La transformación está casi completa. Más del 80% de mi piel es ahora corteza, gruesa, rugosa, con la textura exacta de un cedro viejo. Tiene surcos profundos, como los anillos de crecimiento de un árbol, patrones que cuentan una historia que no puedo leer. Mi color es marrón grisáceo,
con manchas de musgo verde que crece literalmente sobre mí, y he intentado arrancarlo, pero duele como arrancarme la piel, porque de alguna forma es parte de mí ahora. El musgo se alimenta de mi cuerpo, y mi cuerpo se alimenta del musgo. Somos uno. Mis extremidades son casi completamente rígidas. Los dedos se han fusionado parcialmente, formando estructuras que parecen ramas más que manos. Puedo moverlos todavía, pero con dificultad, con ese crujido seco de madera vieja siendo flexionada. Mis uñas desaparecieron hace 2 meses, reemplazadas por protuberancias duras que parecen nudos de árbol. Cuando camino, mis articulaciones suenan como árboles meciéndose con el viento, un coro de crujidos y chasquidos. Pero lo más perturbador son las cosas que crecen de mí. Ya no son solo protuberancias, son brotes, pequeñas ramitas que emergen de mi espalda, hombros y cabeza. Al principio intenté cortarlas, pero crecen de vuelta más fuertes. Ahora simplemente las dejo estar. Algunas tienen hojas diminutas, verdes y vivas, que se mueven con la brisa cuando abro la ventana. Soy un jardín ambulante, una aberración que desafía toda lógica biológica. Mi rostro es lo último en cambiar, como si la maldición quisiera que mantuviera mi conciencia humana hasta el final. Las líneas de corteza suben por mi cuello, cubren mi mandíbula, avanzan por mis mejillas. Mi nariz se ha aplanado ligeramente, los orificios se han vuelto más pequeños. Mis labios están agrietados como corteza seca, sangrando esa savia transparente cuando intento hablar demasiado. Y mis ojos, lo único que queda de mi humanidad, ahora son completamente verdes. No café con tinte verde, verde brillante, como hojas nuevas bajo el sol. El hambre humana desapareció hace 3 meses. Ya no necesito comida como antes. Ahora me alimento de otras cosas. Luz solar principalmente. Paso horas parado frente a la ventana, inmóvil, sintiendo como mi piel absorbe los rayos. Es la sensación más cercana a la paz que experimento. También necesito agua, mucha agua, que bebo en cantidades absurdas. Y tierra. Meto mis pies en la tierra del jardín trasero y siento como algo se transfiere, nutrientes o minerales o lo que sea que los árboles necesitan. Lo peor del castigo, lo que realmente me está volviendo loco, es la conexión. Siento cada árbol que es talado en el mundo. Cada maldito árbol. Es un dolor agudo que atraviesa mi cuerpo, localizado pero omnipresente. A veces son cientos de pinchazos en un solo día, como agujas siendo clavadas en diferentes partes de mi cuerpo al azar. Puedo distinguir el tipo de árbol por la intensidad del dolor. Los árboles viejos duelen más. Los jóvenes son punzadas rápidas. Es una tortura constante que no tiene descanso. Pero hay algo más, algo que descubrí hace poco y que me llena de un horror existencial profundo. Cuando estoy muy quieto, muy concentrado, puedo sentir otras cosas. Puedo sentir bosques enteros, su red de vida, su comunicación subterránea a través de las raíces. Es como tener acceso a una red neuronal planetaria que nunca supe que existía. Los árboles se hablan entre sí, comparten recursos, advierten de peligros. Y yo ahora soy parte de esa red, atrapado entre 2 mundos sin pertenecer completamente a ninguno. La ironía de mi castigo no se me escapa. Destruí la selva por ambición, por dinero, sin pensar en las consecuencias. Ahora soy parte de lo que destruí. Siento el dolor que causé multiplicado por 1000. Cada árbol que ordené talar, siento como si hubiera sido mi propio cuerpo siendo cortado. La Madremonte no me mató, porque eso hubiera sido demasiado fácil. Me convirtió en testigo eterno
de la destrucción que los humanos causan, sintiendo cada herida en carne propia. A veces pienso en volver a la selva, en ir al lugar donde todo comenzó. Tal vez ahí, rodeado de árboles, la transformación se complete y simplemente me convierta en uno más de ellos. Pierda esta conciencia maldita y me vuelva un cedro silencioso. Sería un alivio. Pero tengo miedo. Miedo de que ella esté esperándome ahí. De que tenga planes adicionales para mí. Miedo de que esto no sea el final, sino apenas el principio de algo peor. Mis pensamientos son cada vez menos humanos. Empiezo a ver el tiempo diferente, más lento, en escalas de estaciones en vez de días. Los conceptos humanos de urgencia y prisa me parecen absurdos ahora. Cuando miro el reloj, los segundos pasan como eternidades. Mi percepción se está alineando con la de un árbol, donde un año es apenas un ciclo, donde la paciencia no es una virtud, sino la única forma de existir. Mi esposa dejó de buscarme. No la culpo. Le envié una carta hace 2 meses, explicándole que no volvería, que siguiera con su vida, que me olvidara. No le di detalles de lo que me estaba pasando. Algunas cargas no deben ser compartidas. Espero que encuentre la forma de ser feliz, de rehacer su vida con alguien que pueda darle lo que yo ya no soy capaz de dar. Amor humano, presencia física, un futuro. Estoy escribiendo esto como testimonio, como advertencia, para cualquiera que piense que la naturaleza está ahí para ser conquistada, dominada, explotada sin consecuencias. No lo está. La naturaleza tiene memoria, tiene guardianes, y esos guardianes cobran de formas que tu peor pesadilla no puede imaginar. La Madremonte es real, su venganza es real, y yo soy la prueba viviente. Si alguna vez estás en un bosque, en una selva, en cualquier lugar donde la naturaleza aún sea salvaje, respeta ese espacio. No estás en tu territorio, estás en el de ella. Y si decides profanarlo, si decides destruirlo por dinero o conveniencia o pura arrogancia, prepárate para pagar un precio que va más allá de la muerte. Un precio que te convertirá en aquello que destruiste, sintiéndolo para siempre. Ahora, si me disculpan, necesito pararme bajo el sol. Mis hojas necesitan luz. Sí, mis hojas, porque eso es lo que soy ahora. Un árbol con recuerdos de hombre, o un hombre convirtiéndose en árbol. Ya no sé la diferencia. Y pronto, muy pronto, no me importará.